Buenas noches, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan. Estamos en su programa compartiendo las escrituras. Bueno, quiero ir a un mensaje de la palabra del Señor esta noche. Quiero compartirlo con ustedes, un tema muy importante para estos tiempos. Muy importante para estos tiempos, ya que estamos en tiempos muy peligrosos, en tiempos finales, donde Cristo está a las puertas. Entonces, quiero ir a unos versículos del libro de Judas, un libro que está antes del libro del Apocalipsis. Quiero compartir con ustedes algunos versículos, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Capítulo 1 del versículo 3 en adelante, dice así: Amados, por la gran solicitud, que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a nuestro Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera de aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Una palabra fuerte, unos versículos directos, unos versículos que realmente no hay que pensar que son de otra cosa más que de personas que están reprobadas por Dios, personas que realmente no tienen el Espíritu Santo, que aparentan algo que no es. Tal vez uno a los ojos humanos nos puede decir: no, sí son, pero no son. Sin embargo, acá quiero ir a leer un poco sobre este mismo tema, esperando que les sea de gran bendición. Mire, Pablo decía claramente esto, las siguientes palabras, en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 3. Mire lo que decía: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, Pablo, en sus comienzos, entre medio de todas las predicaciones que hizo, a la iglesia de Tesalónica le habló este tema, que iba a venir, el Señor iba a volver, iba a retornar, iba a volver. Pero antes de su venida había esto iba a suceder, que se iban a levantar falsos maestros y iba a haber una apostasía. Yo quiero ir a leerle un poco, tratar de explicarle lo que significa la apostasía, para que usted vaya entendiendo, así como yo lo entendí un día, porque dice usted que apostasía, ¿qué es lo que significa la palabra apostasía? Porque Pablo decía que vendría esta apostasía antes de la venida del Señor. Miren, estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos que fueron profetizados, no tanto tiempo de violencia, maldad, guerras, pestes, terremotos, etc. Sin embargo, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes sobre un peligro mucho más destructor que cualquier otro, y es el peligro que corren millones de seres humanos al no ser instruidos de acuerdo a la palabra de Dios, que es la Biblia. Estaba profetizado en tiempos en los cuales la gente no permitiría y no sostendría la sana doctrina de la palabra de Dios, lo que la verdad enseña en la Biblia, sino que tendrían comezón de oír de otras palabras, querer oír lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere hablarles. Miren, Pablo dice que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Sin embargo, el llamado de Dios en el de hoy es de ser sobrios en todo, a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal como está escrito en la Biblia. Mire, la palabra apostasía dice:
Es una palabra de origen griego que significa caída, deserción, apartarse. En términos cristianos significa apartarse, desertar de la pureza del Evangelio de Cristo. Por tanto, un apóstata es aquel que una vez predicó la verdad, pero ahora se ha apartado. Se ha hecho un desertor de esa verdad que antes predicaba. Miren lo que dice apostatar de la fe. ¿Qué significa? Significa caer, desertar, caer del conjunto de doctrinas bíblicas. O sea, todo lo que sería de la Trinidad, la divinidad de Jesucristo, su nacimiento, etc. Todo lo que realmente sale en la Escritura. Eso prácticamente es lo que significa apostasía, volverse atrás, desertar de una verdad que una vez escuché y ahora no por problemas, porque se me está en el infierno, o porque me hice muchos enemigos, o porque no me llega mucho de esto, realmente no me voy a apartar de la verdad y voy a arreglar, acomodar un poco este tema, porque veo que esto no va para ningún rumbo, va todo a desfavor mío. Me haré de muchos enemigos. Entonces muchos se van a volver apóstatas, desertores del Evangelio. Y aquí caen de todo, de todo. Miren, Primera de Timoteo 4:1 dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchas veces nosotros decimos, hablamos de los testigos de Jehová, hablamos de los mormones, hablamos de los católicos, hablamos de muchas sectas que pueden haber. Pero el problema no es tan solo eso, no está tan solo ahí. El problema está dentro de la misma iglesia. Porque dice que van a apostatar de la fe, de la fe que aún un día creyeron. De esa fe van a apostatar, van a desertar. Por muchos motivos. Por amor al dinero, por amor a la fama, por amor al reconocimiento, por amor a que vean que tienen mucha gente y seguidores, apostatarán de la fe. Mire, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5 dice, Pablo le decía a Timoteo, mire lo que le decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Las fábulas significa las historias viejas, esas que cuentan así, fuera del contexto bíblico. Y hay ustedes que a veces los predicadores de todo se ponen a contar historias, cosas, para entretener a la gente. Pero se salen de todo contexto bíblico. Eso es lo que se refiere. Empiezan a contar historias que, no testimonios, historias que dan risa. Hacen, en vez de un servicio, hacen un centro de entretención. Chiste, pero que hasta chiste hacen ahora. A eso se refiere. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, 29 y 30, versículos 29 y 30. Mire lo que dijo: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Se estará cumpliendo eso hoy? ¿Se estará realmente cumpliendo eso hoy ante nuestros ojos? ¿Lo estaremos viendo? ¿Será verdad? ¿Se da cuenta de lo que está sucediendo hoy en la iglesia? Amado hermano, amada hermana, amado varón de Dios,
Amado siervo, ¿se da cuenta de lo que está sucediendo hoy ante nuestros ojos? ¿Estará ocurriendo esto que anunciaba Pablo? Aquí no está hablando de afuera, no está hablando de las sectas de afuera, en medio de vosotros, de la misma iglesia. ¿Y eso estará pasando ahora? ¿Estará ocurriendo? ¿Estará aconteciendo ahora? Miren, es posible que aún engañen a mucha gente, pero en medio de todo este engaño, en medio de toda esta maldad que se está haciendo con las almas, de estos burladores, de estos engañadores, Dios va a levantar instrumentos que van a aclarar la verdad y van a hablar la verdad sin miedo a nadie. La van a aclarar y la van a enseñar para que el pueblo de Dios despierte y sepan y disciernan, tengan discernimiento para saber dónde está la verdad y dónde está la mentira. ¿Quién me dice la verdad y quién me dice la mentira? Ahora, con respecto a este tema, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor respecto a este tema? Libro de Mateo, capítulo 24, del 1 al 5. Mire lo que el Señor textualmente, con su palabra, nos dijo. Cuando Jesús salió del templo, Mateo 24, del 1 al 5, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Después en el versículo 10 y 13, mire lo que dice el Señor: muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? El Señor dijo que se iban a levantar muchos engañadores. Y estos engañadores saben lo que iban a hacer y lo que están haciendo hoy, de que se aborrezcan los unos a los otros. ¿Cómo vemos la iglesia hoy? ¿Cómo vemos la iglesia hoy? Hermano, hermana, amado siervo, ¿cómo vemos la iglesia hoy? ¿Acaso no vemos la condición que está pasando? ¿Que es lo mismo que está pasando que anunció el Señor? ¿Cómo vemos esa iglesia? Esa iglesia que tenía que ser una iglesia, una sola. ¿Cómo la vemos? A veces pasan dos iglesias en un punto de prédica y uno que otro se saluda y somos hermanos. ¿Quién enseña eso? ¿Quiénes son los que enseñan eso? La división. Que él tiene 200, él tiene 300, él tiene 100, este varón tiene 500, hay el que tiene más, es más espiritual. ¿Quién dijo eso? Si las ovejas son del Señor. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? Apacienta mis ovejas, le dijo. Entonces, estos hombres que dijo el Señor que se iban a levantar, iban a hacer que unos a otros se aborrecieran. ¿Se ha dado cuenta usted hermano, hermana que me está escuchando? Donde a lo mejor iba a otra iglesia y ahora de esa iglesia nadie lo saluda. ¿De quién cree que viene esa enseñanza? ¿De quién? De los falsos maestros. De los falsos maestros. De los falsos cristos. Los falsos líderes que enseñan eso. A que hoy en día se aborrezcan los unos a los otros. Mire, vamos a seguir más adelante lo que dice el Señor. Después dice, ¿cómo identificarlo? Ahora, ¿cómo usted los puede identificar? Porque a veces vemos que
manifestaciones. Hay danza, hablan en lengua, profetizan, se sanan enfermos, saben de la Escritura y todo. ¿Cómo lo identifica usted si son de Dios o no son de Dios? Porque usted me puede decir, pero ¿cómo si ellos están bien? Pues ellos están bien con lo que están haciendo. ¿Cómo lo identifico? Mira lo que dijo el Señor. Mateo 7, del 15 al 20, mire lo que dice. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mire, quiero ir a esa parte de los frutos que quiero compartirlo a usted. Sabemos, mire lo que dice el libro de Gálatas capítulo 5 del 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Empieza en el amor. Y del amor nace el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la perfecta razón para poder, el arma o la herramienta para poder identificar a un verdadero cristiano, un verdadero líder, un verdadero pastor, un verdadero evangelista, lo que sea, aunque sea muy erudito en la Escritura. Yo lo tengo que identificar no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Qué es lo que lleva dentro de su corazón? Y así tengo que verlo. Mire, quiero leerle solo los frutos, para que usted vaya entendiendo qué significan los frutos. El amor. Pablo coloca al amor como el colofón de la escala, o sea, el pilar de la escala de valores de la vida cristiana. El Espíritu Santo vive en el creyente. Este debe impulsar al cristiano a mostrar el mismo amor. La señal de identidad del creyente es el amor hacia el prójimo. Esto lo confirma Juan 3:16, Juan 15:13. Darlo todo por amor. Mire lo que dice más abajo, el corazón. Del corazón es la parte más profunda de nuestro ser. Amar a Dios desde la profundidad, agradecimiento el uno por el otro. Sin condiciones, sin interés. Vaya más de la circunstancia, que vaya más allá de la circunstancia. Anhelo de tener una amistad, un acercamiento, el uno hacia el otro. Eso es lo que es el amor. Es la mente, lo que más ocupa lugar en mi mente. Que lo más que yo tenga en mi mente sea el amor a Dios y a mi prójimo. Eso es lo principal que debo tener yo como predicador, como evangelista, como maestro, como apóstol, como pastor. Ese fruto. El gozo, alegría permanente que tanto el individuo que cree en Cristo como toda la iglesia están llamados a experimentar calidad de vida. Gozo por encima de todas las cosas. Jesús es la fuente del gozo. El único que puede poner gozo del Señor en mi vida es Él. El gozo cristiano es independiente de las circunstancias externas. Ahora, en medio de las pruebas es difícil gozarse. ¿Quién se goza en medio de las pruebas? Es difícil. Uno llora, la tristeza, la amargura. Pero el Espíritu Santo está para dar gozo, dar alegría.
Él está para consolar, dar consuelo. Cuando Él consuela, le entra el gozo. La paz es la tranquilidad y sosiego, lo opuesto a la tribulación. En el caso del fruto se refiere a la relación entre Dios y el hombre. La falta de paz viene a causa de la desobediencia a Dios. Por eso usted ve a gente que no vive en paz, no duerme en paz, porque no están bien con Dios, porque han hecho lo malo. Y a lo mejor nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. La verdadera paz es interior y viene de Dios por la obediencia. O sea, cuando usted ve a una persona con paz en su corazón, es porque está bien con Dios. Pero si lo ve amargado, lo ve enojado, lo ve, no sé, a lo mejor en la iglesia ahí que no hace nada en la iglesia, enojado, con cara de enojo, de ira, irritado, no hay paz en su corazón. Pero no es por culpa de nadie más que de Él. Jesucristo es el cumplimiento de esta, la cual no es pasajera. O sea, la paz puede permanecer. Y debe permanecer en nosotros. Recuerde usted que dice, muchos hablan del tema de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero fíjese usted que dice, sin santidad ni paz, nadie verá al Señor. ¿Estará en paz usted con su prójimo? ¿Estará bien? ¿Estará bien? Porque puede estar en santidad. Y si no tiene paz, no podrá ver al Señor. Paciencia. Capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Dios es paciente incluso con los que merecen castigo. Mire. Y les ofrece una nueva oportunidad y tiempo para arrepentirse. Los cristianos deben reflejar la paciencia divina. En la relación con los demás deben poseer firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. ¿Cuántas veces a usted, hermano, cuántas veces de sus mismos hermanos le han tratado de irritarle? Eso que usted ve así, ¿ah? Dando gloria a Dios, hablando en lengua, o danzando, o cantando así, unos verdaderos cantores, unos dulces cantores. Y sin embargo, ¿ustedes lo irritan? ¿Qué es lo que tiene que tener ahí? ¿Maldecirlo o tener paciencia? Va a tener que tener paciencia. Guardar muchas veces silencio, aunque le griten y le digan lo que le digan. Silencio nomás, silencio. Calladito nomás. Tenga la razón, no tenga la razón. Y si tiene la razón, vaya y pídale perdón. Y si no tiene la razón, alégrese, gócese. Porque mienten en contra de usted. Y si mienten, su galardón es grande en los cielos. La benignidad. Mire. Persona suave en el trato. Humildad, amabilidad. La benignidad es la bondad de Dios actuando en bien del hombre. El cristiano impulsado por el ejemplo de Dios debe ser bueno con sus hermanos, amigos y enemigos. Todo lo que hemos de hacer es ser un poco más amables los unos con los otros. Mire, hay una parte que el Señor dijo, ¿qué gana uno con amar a su amigo? Tiene que amar a su enemigo. No estamos hablando de que usted esté de acuerdo con su enemigo. Pero usted no lo aborrezca. A lo mejor usted no está de acuerdo con lo que él hace, con lo que él dice, correcto. Está bien. Pero no lo maldiga, no lo odie, no se aire contra él. Dios es el juez y Dios juzgará al que hace el mal. Todo lo que el hombre siembra, eso tendrá que cosechar. Todos nosotros, los que hagamos, tendremos que cosecharlo. Pero nosotros tenemos que ser igual, ser bondadosos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. A veces, a mí hay gente que me tiene mala. Y yo los veo muchas veces que son predicadores, adoradores, cantores, evangelistas,
diácono, y ni me saludan. ¿Y dónde está la palabra benignidad? ¿Puedo creerle yo lo que predican? Si supuestamente yo soy su enemigo. Si yo soy su enemigo, ¿por qué no me saludan? ¿Acaso no tendrán un galardón grande en los cielos? Ahí usted lo va a identificar, en esa humildad. Así como Dios nos perdona y nos vuelve a abrazar, así. Aunque nosotros hemos hecho lo malo, se pone más arriba que Dios. La bondad, misericordia, a favor de ser bueno, hacer el bien. La bondad es relacionada con la benignidad. Difiere la primera en ser más activa en acción hacia aquellos que no merecen tal acción. Tener un espíritu generoso hacia aquellos que menos se lo merecen. Mire, Lucas 18:19, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Aquí no hay nadie bueno. Mis buenas acciones no son mías, son del Señor. Lucas 6:45, el hombre bueno del tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. O sea, cuando usted vea a alguien que supuestamente es espiritual, pero usted no ve frutos en él, no le crea. No le crea. No le crea. No lo odie, ni se aire con él. Yo no le estoy diciendo eso, sino que no le crea. Porque dicen y no hacen. Y eso se llama hipocresía. La palabra hipocresía significa ser como un actor. Algo que demuestra lo que no es, lo que está detrás. Coloca una imagen delante de lo que realmente es. Cambia una imagen. Muestra otra cosa. De lo verdaderamente que es la persona. Dice, el mejor homenaje que puede atributarse a las personas buenas es imitarlas. Usted imita al Señor, imita a los apóstoles, cómo caminaron en el camino del Señor, y ahí verá que su vida estará siempre en crecimiento. La fe, aprobación que se da a alguna verdad o confianza que una persona deposita en otra. Confianza total del hombre en Cristo. La fe se basa en un hecho histórico. Es más que el acto de creer. Los demonios creen y tiemblan. Fueron personas que te los ven, predicadores, y dicen, no, yo creo. Pero hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Nada más, no es malla. Hasta ahí no. Creen no. El diablo también cree y tiembla. Los demonios creen y tiemblan. Dice, es el establecimiento de una relación personal con Cristo. Pero más que una decisión momentánea, la fe es un clima espiritual. Un nuevo modo de vivir, dar la vida por la causa en la que cree. Mire, no es tan solo creer, va más allá, más allá. Mansedumbre. En el Antiguo Testamento llegó a significar la actitud de sumisión a Dios del hombre o del pueblo que sufre opresión, acusación o privación. Dios vindicará a los mansos. Jesús personifica la mansedumbre. En el Nuevo Testamento se subraya como la disposición de aceptar a los demás con amor. 1 Corintios 4:11, Efesios 4:2, 1 Timoteo 6:11. La mansedumbre describe a la persona que tiene el control de sí misma, hasta el punto que se enfada en el preciso momento que debe y que no se enfada cuando no debe. ¿Se recuerda usted cuando el Señor se sintió celo?
El Señor era manso, como un cordero. Pero ¿qué sintió en la casa del Señor? El celo. El celo. Por eso tomó los azotes. Hizo un acto de azote y azotó, un acto de cuerda y azotó a los que estaban ahí, los cambistas, y lo echó a puro azote. ¿Estaba irado? ¿Estaba enojado? El celo por la casa. Eso es lo que tiene que tener usted. El celo por la casa del Señor, las cosas del Señor, la palabra del Señor. Cuando mienten, cuando se suben al púlpito a mentir, cuando dicen cosas que no son, o cuando hablan algo que no viven. De eso usted tiene que ser celoso. Y cuidado con lo que le enseñan y lo pueden engañar. Templanza o dominio propio. Dominio de sí mismo. La cualidad que nos da la victoria sobre los deseos de la carne, mire. Y por lo tanto, el control de la mente y la conducta. El dominio de sí mismo escribe pensar mejor, obrar mejor y vivir mejor. Son otras tantas aspiraciones humanas, únicamente accesibles por medio del dominio sobre sí mismo. 2 Timoteo 1:7. Miren, esta es la más corta biografía de Cristo que jamás se ha escrito. Es la realización de la experiencia a la que el apóstol Pablo se refirió cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Esos serían los frutos. Entonces, cuando usted vea predicadores en el púlpito, sea del rango que sea, véale su fruto, no lo que sabe. Véale si tienen avaricia en su corazón. Porque serán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. No tendrán compasión del rebaño. Hombres ávaros que se van a lucrar con este libro. Gente en necesidad en el pueblo y ellos lucrándose con este libro. Eso es lo que estamos viendo hoy ante nuestros ojos. En muchas partes del mundo, y aquí en Chile también. Se lucran con este libro. Y supuestamente enseñan doctrinas para hacerse de dinero. Más que nada eso. Ahora el consejo. Y para terminar con esta enseñanza, lo que decía el libro de Judas. Cuídese de los falsos maestros. Versículo clave. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirnos, exhortarnos, que contendáis abiertamente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Judas 1:3. Contender. Usted no puede contender, puede sí hablar con un testigo de Jehová, con un católico, pero con ellos están, es otro tipo de equivocación que llevan. Es una secta, es otra enseñanza. Estamos hablando dentro, que ocupan este libro, esto para engañar. Pero ¿cómo pueden engañar si engañan? Engañan. Pero usted se dará cuenta, como lo recién leí, por los frutos. Ahí se va a conocer el buen árbol. Y cuando lleve obras de la carne, este no es de verdad. Aunque le digan lo que le digan, aunque le digan mil maldiciones, ¿no? Aquí el Señor me habló a mí y le habló a usted. Miren, verdad central de este tema: Dios castigará a los falsos maestros, pero guardará y recompensará a los cristianos fieles. Desde el inicio de la iglesia, los cristianos hemos tenido que enfrentar la falsa doctrina. Falsos maestros con una personalidad enérgica y carismática han atraído a muchos a toda clase de error que podamos imaginar, como lo que estamos viendo hoy. En la epístola de Judas encontramos una valiosa instrucción para identificar la falsa enseñanza y qué hacer cuando estamos ante ellas. Mire, el peligro de los falsos maestros, Judas 1:7. Judas se refiere a un amplio número de cristianos para exhortarlos
a enfrentar activamente a los falsos maestros con el fin de mantener la pureza del Evangelio. ¿Por qué es blasfemado el Evangelio hoy? ¿Por qué los gentiles, los inconversos, los que no tienen a Dios, hoy blasfeman de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo y del Evangelio? ¿Por qué? ¿Quiénes son los culpables? Son todos estos falsos maestros que hoy enseñan herejía destructora, enseñan falsas doctrinas. Y la gente hoy se mofa del Evangelio. Pero nosotros, Dios, así como a mí, como a muchos, va a levantar con una voz potente, desmascarando toda esta mentira. Dice, advertirles que líderes engañosos se habían infiltrado en la iglesia y rechazaban totalmente el señorío de Cristo. O sea, se mandan solos. Dicen que están bajo la cobertura del Señor. Pero detrás, como dijiste, detrás de bambalinas, ¿cuál es su vida? ¿Qué es lo que viven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Estarán haciendo lo correcto? Cuando el hermano, el diácono, la hermana de la iglesia no lo ve, ese gran predicador, cuando no lo ve, ¿qué es lo que hace oculto? Donde Dios sí lo está viendo. Por su fruto los conoceréis. Miren, Judas le responde a los engañadores con 3 ejemplos en los que se ve la rebelión espiritual. Se refiere a aquellos de entre el pueblo de Dios que se rebelaron contra él en el desierto. Coré, Datán y Abiram, que eran del mismo pueblo que habían sido rescatados y se rebelaron contra el siervo de Dios. Y contra Dios también. Y usted sabe cuál fue su fin. 2. Se refiere a los ángeles caídos que no tuvieron perdón. Usted sabe que la envidia que tuvo Satanás de ver a Dios en su trono, y él quiso ser igual a Dios, lo destronó del cielo. Lo sacó del cielo. Porque quiso ser igual a Dios. Igual. ¿Cuántos falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores se creen así? Cuando vemos en televisión, que toman al Espíritu Santo como cualquier juguete para jugar, botar a la gente, soplar a la gente, hacer cualquier cosa para atraer las masas. ¿Acaso no lo estamos viendo hoy? Hoy lo estamos viendo, amado hermano, amada hermana. Hoy está ocurriendo eso, ante nuestros ojos. Y no tan solo en Estados Unidos, aquí en este país está ocurriendo. Falsos avivamientos de gente sin fruto. Mire, el libro de Corintios, capítulo 13, habla de la preeminencia del amor. Si yo hablo lenguas humanas, angelicales y no tengo amor, puedo hablar en 3 idiomas de lenguas angelicales, en 3 distintas lenguas, 4 distintas lenguas, puedo profetizar, puedo poner la mano a los enfermos y se sanan. Pero eso no quiere decir que soy un verdadero cristiano. Esos son dones. Pero no quiere decir que yo estoy bien con Dios o yo me voy al cielo por eso, no. Usted recuerde que en aquel día, el mismo Señor dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, profetizamos en tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? No os conozco, obradores o hacedores de maldad. Porque ellos pensaron, toda esta gente, todos estos falsos maestros, falsos profetas que existen hoy, falsos predicadores hoy, que enseñan lo que no viven, piensan que van a escapar del juicio de Dios. Y del juicio de Dios nadie se va a escapar, nadie. Podemos burlarnos de nuestra familia, podemos burlarnos de la iglesia, podemos burlarnos de cuánto, quién nos conoce, podemos hacerlo, podemos. Y no nos va a pasar absolutamente nada. Pero hay unos libros donde todo se está escribiendo y un día seremos juzgados. Seremos juzgados con las cosas escritas de esos libros. Mire lo que dice acá. 3. Se refiere a las ciudades de Sodoma y Gomorra, con lo que el juicio
con el juicio que recibieron por parte de Dios. Las puso como ejemplo de conducta para los que han de vivir impíamente. ¿Qué hacían los de Sodoma y Gomorra? Los sodomitas. ¿Qué hacían? Cosas malvadas. ¿Qué vemos hoy dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que estamos viendo? Cosas terribles, cosas tremendas que están ocurriendo. Que Dios nos libre, nos guarde. La única manera de ser librado de eso es estar humillado siempre bajo la mano de Dios. Mantenerse humillado. No queda otra. Entregar siempre el corazón al Señor. Y ser humilde, no ser un arrogante, altivo. Yo no voy a caer nunca. No. Es que esté firme. Mire que no vaya a caer. Dios no perdonó esas ciudades que se corrompieron. Así también, a los que hacen la maldad, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacen, van a terminar igual y peor que esas ciudades. Porque esas ciudades no conocieron el arrepentimiento. No conocieron la predicación. No conocieron el Evangelio. No conocieron. Solamente los ángeles entraron a buscar a la familia de Lot con Lot. Nada más. Mire, el cristiano debe prepararse para discernir las enseñanzas falsas y rechazarlas cuando se presenten. Hay que rechazar ese camino y guardarse de todo lo que quieren mezclar la verdad con el engaño espiritual. Yo soy un adorador, me gusta adorar a Dios, pero he logrado entender con los años, he logrado comprender que no todo termina en las manifestaciones, en las danzas o en las lenguas. Porque con todo eso yo me puedo perder igual. Yo tengo que tener frutos dignos de arrepentimiento. Tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento. Dignos, que demuestren mi arrepentimiento. Que soy una persona humilde, una persona sencilla de corazón, una persona que no guardo rencor. ¿Qué saco yo con ser un predicador y guardo rencor? Soy un hipócrita. Yo sería un hipócrita, un actor, que estoy hablando algo que no vivo. Eso es lo que está pasando hoy, ante nuestros ojos. Mire, las características de los falsos maestros, Judas del 8 al 16, son arrogantes que sin temor de Dios hablan lo que no saben. Ejemplos comprobables de los falsos maestros: Caín, rebelde y homicida, que quería adorar a Dios a su manera. 2. Coré, insubordinado y blasfemo, que se rebeló contra Moisés, en contra de Moisés, queriendo ocupar su puesto. Por envidia. ¿Cuántas veces vemos eso dentro de la iglesia? Mujeres que quieren tomar el dominio de la iglesia, hombres que quieren tomar el dominio de la iglesia viendo un siervo de Dios adelante, insubordinado, faltas de respeto, que le faltan se echan al bolsillo al siervo de Dios como quieren, al siervo de Dios, sí. Estoy hablando del que le sirve a Dios, el varón humilde, el que uno ve su fruto, y se lo echan al bolsillo como cualquier cosa. Y esa falta de respeto se está viendo hoy en toda la iglesia. Hablo de los siervos de Dios, no los que no son siervos de Dios. Dice 3. Balaán, religioso por ganancia personal, hace cualquier cosa por dinero. ¿Qué hacen hoy por dinero los falsos maestros? Miles de cosas. Miles de cosas. No se acuerdan de las viudas, no se acuerdan de los extranjeros, de los enfermos. Se apacientan a sí mismos. Se hacen ricos a sí mismos. No digo millonarios así como, no sé, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Benny Hinn, que tienen, pero no son chalés, son palacios. No estoy hablando de ellos, estoy hablando de acá, Chile. Soy chileno. Siervos de Dios, ¿con cuántos vehículos, cuántas casas? Y la gente pasando necesidad. Tuve hambre y no me diste de comer. Se lucran
y no tienen misericordia del rebaño. Eso es lo que dijo el apóstol. No lo dijo yo, lo dijo el apóstol. Lucran con este libro. Los falsos maestros de aquel tiempo convirtieron la gracia de Dios en libertinaje. El Señor mismo viene un día para traer juicio sobre los falsos maestros, según lo anunciado por el profeta de la antigüedad. Los profetas de la antigüedad. El cristiano entendido, cuidadoso, no se expone al desastre o al peligro. Hay que recordar que desde el principio la maldad está destinada al juicio. O sea, el cristiano verdadero no se expone al peligro. Mire, muchas veces se lee este libro, el libro de Romanos, capítulo 1, acerca de los homosexuales y todo el tema. Y si usted se fija, el libro de Romanos, capítulo 1, está hablando de gente que conoció a Dios. Que conoce a Dios. Y habla de hombres impíos, que ocultan la verdad. Pablo quería ir a ver a los de Roma, que habían crecido, y se conocía su fama de como buenos cristianos, pero no podía ir porque había gente que se le oponía. Y de ellos habló. De ellos hablaba. Hombres contumaces, hombres terribles de corazón, malos de corazón. Hoy en día muchas veces se juzga ese tema, del homosexualismo, el lesbianismo, todo ese tema. Pero ¿y el caso de adentro no está el problema dentro de la iglesia? ¿Pero cómo es posible? Sí, vean los videos, vean la noticia que está ocurriendo. Los hombres malvados, hombres que niegan su pecado. Y si es necesario, no sé, irse en contra de cualquier persona, se van en contra. Cuidando su pecado. No sabiendo que un día Dios los va a juzgar por sus obras. Dios los va a juzgar por sus hechos. Dios los va a juzgar. Tal como juzgó a Sodoma y Gomorra. Tal como juzgó a Coré, Datán y Abirán. Tan igual como lo hizo con Satanás y su demonio. Lo juzgó por rebelarse. Miren, el Señor mismo viene un día para traer juicio sobre los falsos maestros. Como les decía, el cristiano entendido, cuidadoso, no se expone al desastre. Usted no sea cómplice del pecado de alguno. No sea cómplice. Huya, escape, sea libre. No mire al hombre, mire al Señor. No me mire a mí tampoco. Órele, ore a Dios y dígale, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? ¿Acaso la Biblia nos dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán? Si usted lo tiene ciego, dígale que el Señor le saque esa venda para que pueda caminar y avanzar. La respuesta a los discípulos fieles. Pasos positivos que el cristiano debe dar ante los falsos maestros de nuestro tiempo. 1. Reconocer el peligro de las falsas enseñanzas. Usted tiene que tener discernimiento. Y para tener discernimiento hay que leer este libro. Perseverar en la fe. Orar en el Espíritu. Guardarse en el amor de Dios. Mire. Esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe recordar siempre que el amor de Dios en nuestras vidas es lo que más nos motiva a hablar del Evangelio y amonestar a aquellos que se han descarriado para salvarlos del fuego eterno. ¿Por qué hay tanto descarriado hoy? ¿Por la culpa de quién? ¿Por la culpa de los del mundo? ¿O por la culpa de estos falsos maestros? ¿Cuántos descarriados hay? Muchos. Pero de todos ellos le van a tener que darle cuenta al príncipe de los pastores, al príncipe de los maestros. En la doxología, según el versículo 24 y 25, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída, presentarnos sin mancha y con alegría, que la gloria es para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, discipulado y ministerio en acción. ¿Qué es lo que debe usted ahora hacer? No según yo. Las falsas enseñanzas no son cosas que debamos tomar a la ligera.
Los falsos maestros nos pueden alejar de la verdad y llevarnos a una senda de destrucción. Después de haber sido un buen cristiano, después de haber sido un buen predicador, un hombre, una persona con fruto, una mujer, un hombre con fruto, ahora va a llenarse de obra de la carne porque usted está siendo cómplice y está protegiendo a un falso maestro, un falso profeta que no está conforme a la Escritura, y usted viene siendo cómplice y se va a hacer un carnal y peor, cómplice de él. Y va a ir por una senda de destrucción, a una caída que ojalá Dios permita abrirle los ojos a usted antes que suceda. El cristiano debe discernir el error, comprometerse con la verdad y permanecer firme ante los falsos maestros. Hay que prepararnos para salvar a los que han sido engañados. Si se fija, Dios preparó al apóstol Pablo, preparó a los apóstoles, preparó a Timoteo para que hiciera frente a los falsos maestros. A lo mejor usted es un joven. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Que nadie tome en poco tu juventud. Persevera en la lectura. Preséntate como ejemplo en conducta y en palabra. Primero viene la conducta, no la palabra, la conducta. ¿Qué saco yo con ser un predicador si no tengo conducta? ¿Qué saco yo si soy un predicador y soy un atrevido, un contumaz, un soberbio, un rebelde? ¿Qué saco yo? En la iglesia hablar lengua y afuera en la calle hablar otras lenguas. ¿Qué saco yo? Sabiendo que Él, a mí, me está mirando y todo está siendo notado. Por eso guárdese. Usted, amada hermana, amado hermano, guárdese. Por sus frutos los conoceréis. Por eso le pusimos este tema, por sus frutos los conoceréis. Ese es el tema de hoy, esperando que Dios les bendiga grandemente. Ya mañana, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, vamos a exponer otro tema. Hoy hemos hablado de los falsos maestros, de los frutos. Vamos a poner este video en Facebook, en vivo. Vamos a poner el otro video en YouTube, en el canal de YouTube. Le invitamos a todos los hermanos, amigos, que vean nuestro muro en el Facebook, compartiendo las escrituras, también en YouTube, compartiendo las escrituras. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón, y que el Espíritu Santo lo lleve a usted a toda verdad y a toda justicia. Él ha sido enviado para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Él a usted, no yo, Él. Yo solamente estoy para sembrar. Él a usted lo va a convencer de todo lo que debe hacer. Él le dirá lo que tiene que hacer. Él le dirá dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y cuando Él le hable, obedezca. Y será prosperada su vida espiritual. Que Dios le bendiga y la paz de Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y que el Señor les bendiga.